una persona se presenta en la televisión y le gusta a la gente y es llamado y es parodiado inclusive, no es sencillamente por la chepa dominicana. Hay un personaje que es un individuo que es una persona muy clara, habla muy preciso, es una persona muy interesante, conoce mucho de historia, sobre todo del dominicano y su problemática, que nos honra con su presencia esta noche. Es un gran abogado, es un gran y una figura número 1A de la televisión dominicana, el doctor Carvajal Martínez. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido a este programa de Pacientes. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Cristina Pesi, Víctor, que ya lo conoces, claro que sí. Y ese asiento es para ti. Pues quisimos traer al doctor Carvajal Martínez por muchísimas razones. Sobre todo cuando es una persona que conoce también la historia de nuestro país. Doctor, ya se acerca el día del 24 de abril, se acerca porque viene el próximo mes. Y queríamos saber su opinión con relación a la celebración de ese día. ¿Usted piensa que nosotros los dominicanos le damos la importancia, la preponderancia que tiene esa fecha como tal, o por el contrario sublimizamos mucho el punto 24 de abril, ponemos y fantaseamos un poco lo de la guerra quizás entre comillas para otros, o realmente le damos el mérito que realmente esa fecha tiene? Bueno, sencillamente en todo hecho histórico hay mucho de mitología y de fantasía, pero de todas maneras ese acontecimiento es el producto de un proceso histórico dominicano y que fue condicionado por causas específicas. Los griegos decían que los pueblos solamente avanzan en la medida en que le rinden honor no solamente a sus gestas históricas, sino también a sus antepasados. El 24 de abril es un hecho muy importante, sobre todo que da la notación de circunstancias que precedieron, por ejemplo, al llamado líder, y que en un momento histórico supo interpretar el sentir del pueblo dominicano. De ese hecho hay muchas lecciones, como también hay muchos factores que deben tomarse en cuenta para los fines futuros, sobre todo en un país que requiere que su historia sea tratada más políticamente, científicamente y con menos lirismo y menos rebeldía ocasional. El 24 de abril es una fecha que tiene que rememorarse porque constituye un escaño valioso en la reiteración de nuestra nacionalidad. Correcto. Muchas generaciones, o sea, esta generación de gente mucho más jóvenes que ustedes, o más jóvenes, vamos a decir mucho más jóvenes, opinan que se hace un poco abusivo el uso del comentario antitrujillista, de las gestas antitrujillistas, 14 de junio, exilios, y que a veces se queda uno la nostalgia de todo lo que ustedes pasaron, en las vivencias de esa otra generación, y se pierde mucho tiempo, aun cuando los griegos decían de recordarles no solamente las fechas históricas, sino sus próceres y todas las cosas de la historia de un país, de una nación, pero que se está perdiendo como mucho el tiempo del hoy y del presente y del futuro. Y como que se tiene mucho el tiempo de la nostalgia, de los próceres, de los líderes, de los héroes, y como que no se está mucho en el momento y en la resolución actual de la problemática de hoy para la vida del futuro. Fíjate, hay un principio que dice que los procesos históricos, los hechos trascendentes de un pueblo, son realizados por minorías que en un momento determinado interpretan las ansiedades de la mayoría. No se ha alterado nada, ni se ha mistificado, ni se ha hiperbolizado nada. Antes, al contrario, son circunstancias que se van produciendo. Es como una especie de dialéctica de los acontecimientos. Se producen. Aquí, por ejemplo, hay muchísimos hechos aparentemente intrascendentes que van a tener mucho que ver con el futuro del pueblo dominicano, porque son procesos que se van dando. En ningún momento ha habido nostalgia. En historia ni en política hay nostalgia. Lo que hay son realidades y hechos cumplidos. Lo que pasa es que ahora se está preparando despaciosamente, antilíricamente, muy políticamente y con mucho criterio científico, un proceso que necesariamente tiene que venir y que las compuertas de la historia, aparentemente lo que se ve fue el último triunfo del doctor Joaquín Balaguer
para un quinto periodo. Pero hubo muy pocas personas, porque siempre son pocas, que no vieron pura y simplemente un triunfo electoral del Partido Reformista Social Cristiano frente al PRD. No. Hay un hecho que casi nadie ha visto, y es que las compuertas de la historia se abrieron para dar inicio a un nuevo proceso que tiene como preliminar, como prólogo obligado, pues el mantenimiento todavía, no solamente de este proceso electoral que ya terminó, sino del último, que a criterio de esos sectores constituirá el último proceso electoral, porque definitivamente la democracia representativa ha sido un fracaso en nuestro país, y no solamente aquí, sino también en Latinoamérica. La democracia representativa es un traje de etiqueta que solamente le caben a los pueblos eminentemente desarrollados, entre ellos Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Para este tutti frutti mulato, vitriólico a veces, lírico otras veces, muy indisciplinado siempre, y sobre todo con muchas requisiciones y muchas falsedades a ratos, pues se está confeccionando el sistema político que más se ajusta al espíritu de esta circunstancia de tener esa situación mulata que impera en nuestro país. En definitiva, sí se está haciendo cosas del hoy para el mañana. Pero siempre se han hecho. Lo que pasa es que una serie de personas es muy cómodo tomarse un trago lambido y criticar, ¿no? Pero hay personas que, las minoritarias, que están en un trabajo serio, más bien que colinda con una especie de misionero, porque la política tiene mucho de misionero, mucho de pastoral. O sea, se está más cerca de San Francisco de Asís y de San Pablo que de un jacuzzi o un carro Volvo, como apetencia latina, en específica mulata. Es decir, que los procesos van y vienen, ¿no? Y a lo mejor, quizás, andando el tiempo, y nunca en el acaso, en una madrugada se verán todas las televisiones en cadena, barcos marineros tirando hacia el aire, aviones volando, avionetas a ras de techo y una serie de decretos dichos en la televisión, no ya en ese traje ensacado de democracia representativa, más bien será en trajes de caqui con ametralladoras que recuerden a Pancho Villa o Zapata, y se comenzarán los decretos por esa juventud que ha sido prácticamente siempre en nuestra historia llevada al sacrificio, utilizada como carne de cañón, pero subestimada a la hora de dirigir los destinos del país. Bueno, señores, eso viene, y sobre todo podemos así, siendo un poco indiscretos, avanzar, que a lo mejor los comienzos de los decretos se han precedido por el merengue Juanita, que llegó Juanita y dijo que no volvía, ¿no? Y seguro que lo cantarán a lo mejor Víctor en un trío con Tú También Estarás, y Mili y Jocelyn, que son los creadores. Señores, porque la cosa hay que comenzarla con una música nuestra, con merengue. Bueno, después vamos a hablar de los sones, después vamos a hablar de muchísimas cosas más, pero le toca el turno en esta noche a participar con nosotros una mujer fascinante, una mujer que ha tenido que ver también en la Guerra de Abril, y que no sé por qué los dominicanos, como diría Güellón, cuando se acerca una fecha importante, patria, una fecha identificativa con nuestra historia, el día anterior colman, ¿verdad?, todos los periódicos, todos los programas de televisión y de radio, para que en día y medio o a veces en un solo día quieran penetrarle la documentación al país, y la gente hastiada, harta y agonizante no aprende nada ni le interesa. Vamos a comenzar desde ahora a hablar un poquito de historia con, yo le digo sencillamente Piqui Lora, pero en la revolución sus compañeros le decían la comandante. Compañera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y bienvenida a esta, su casa de facetas. Claro, ese abrazo, ese es un abrazo de diputado recién nombrado. Sí, señor. Doña Piqui, siéntese por aquí. El micrófono, el doctor Carvajal, permítame el micrófono a la doctora Lora. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo se siente? Que no entré con paso militar. No. No, porque, ¿verdad? Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Decíamos de la comandante porque nuestra querida amiga, la doctora Piqui Lora, o ya me gusta decirte Carmen, sino no, Piqui, ¿verdad?
dice ya no, por favor, tuvo una gran participación en la revolución, pero yo quiero que tú les digas a los amigos de Faceta, no que hables de tu participación básica y específicamente, la mujer, ¿cómo se comportó la mujer? ¿Qué pasó con la mujer en la revolución? ¿Hubo una integración realmente? ¿O solamente cocinaban y le brindaban café a la gente? ¿O eran compañeras y se reían con todos en la calle y ayudaban y guardaban armas y quizás limpiaban armas? ¿Cuál era la participación de la mujer en la revolución de abril? Muy importante fue la participación. Había dos grupos de mujeres. Unas, las militantes en el amor a la patria, a la soberanía, a la Constitución. Esas eran militantes políticas. Pero había otras que eran las compañeras de los militantes. Quiero decir, las esposas, las madres, las novias. Vino muchas muchachas vinieron de las ciudades, escondidas de sus padres. De las provincias. De las provincias venían, de todas las provincias, casi todas de clase media. Acuérdate que en esa época, estamos hablando hace 25 años, la disciplina era muy rígida en los hogares nuestros y las muchachas simplemente se escapaban de su casa para irse a la zona constitucionalista a aportar lo que se le pidiera. Como es natural, comenzaron los jefes a poner a las muchachas a cocinar, a limpiar, a cuidar a los enfermos, cosa muy importante, pero se rebelaron ellas, y comenzaron a exigir que se les diera participación en las labores propias de la guerra en sí, que se les entrenara, que ellas querían participar en los combates. Y yo te puedo asegurar que si la guerra hubiese durado un poco más, hubiera habido muchas mujeres combatientes, porque hubo que integrarlas inmediatamente a la Academia 24 de Abril, a aprender arme y desarme, a ranear, como le decían ellas, y hacer todas las labores propias de un recluta. Y lo hicieron muy bien. De modo que si hubiese durado un poco más, ellas hubieran sido combatientes. Pero hubo algunas, cómo no. Y además una labor muy peligrosa que desempeñaron, que fue que cuando se quiso extender la guerra hacia las ciudades, específicamente a Azua y San Francisco de Macorís y Santiago, fueron las mujeres quienes llevaron las armas a esas provincias. Algunas de ellas estuvieron prisioneras, como la doctora Ibelice Acevedo y otras más. Sagrada Bujosa, Mireya Díaz, un montón de muchachas, que esas cosas todavía no se dicen por la discriminación a que siempre somos sometidas, pero fue muy importante. Ahora, lo fundamental fue el aporte de amor que dio la mujer en la guerra, porque te he hablado de las militantes, pero las otras, claro, las esposas y las novias, mantenían la moral en alto a sus hombres. Y allí hubo muchas bodas. Yo supongo. Muchas bodas. Porque supongo. como el peligro era inminente, la muerte era la posibilidad más concreta y más cercana que teníamos, pues apurábamos la vida como si fuera la última gota en una cantimplora de agua. Correcto. Entonces, pues vamos a casarse todo el mundo, ¿verdad? Claro que y sí. Hay muchas bodas de esa época y muchos niños que le llamamos luego los hijos de la guerra. Muy bien. Vicky, ¿cómo tú llegas al lado constitucionalista y dónde tú tuviste tu entrenamiento militar? Así rapidito, porque yo sé que ya estamos pasaditos en este bloque. Sí, tú sabes cómo somos en nuestro país. Yo devine en ser guerrillera sin nunca haberme entrenado. O sea, yo me entrené después de la guerrilla. Fíjate, bueno. La suerte que estaba cercana a la guerra. Y entonces así yo me entrené en el O extranjero. sea, tú te entrenaste para la próxima. Sí, para la próxima. Exactamente. Señores, vamos. Como me apiaron a nalgadas de la guerra, Ajá. de la guerrilla, pues entonces yo me entrené para la próxima y la próxima fue pronto, afortunadamente. Entonces yo pude ser profesora de la Academia Militar 24 de Abril y yo me entrené en el extranjero. Muy bien. Señores, vamos a seguir con el programa de facetas, con el baile. Vamos a presentar el baile faceta. Las armas, no vamos a hablar de las armas ahora. Vamos a hablar con el ballet, ¿verdad? Sí,
señores, yo sé que, bueno, ya mucha gente se va desde los lunes, ¿verdad? La Semana Santa, dichosos aquellos que pueden irse desde los viernes de la semana anterior a la Semana Santa. Otros se van mañana lunes, otros se van el miércoles, otros no se van, pero lo importante es que si usted va para algún lugar, yo supongo que ya usted ha escogido su automóvil de budget, naturalmente, para recorrer el país de punta a cabo y de cabo a rabo, porque le dan muchísimos servicios, tienen solamente, bueno, todas las sucursales que usted necesita en los puntos más interesantes de nuestro país para cualquier tipo de servicio. Y Budget tienen el servicio internacional como en todas partes del mundo. Además, no le cobran kilometraje, tienen unos carros fabulosos que acaban de llegar del 88, que son formidables. Budget Rent Car. Y cuando usted regrese de Semana Santa, pues alegre su casa con Soribel, que diga, buenas, ya llegué, ¿cómo estás? Y diga, yo estoy aquí, yo soy una flor muy bella que viene a decirte bienvenida seas a tu bella casa, y Soribel está siempre a tu lado. Farmacia Mella, ¿verdad? Claro que sí. Vitico, hay una cosa curiosa. El son, porque tú soneas mucho, tú eres un gran compositor de sones. Él no es de tu generación, es de la generación de Carvajal, que le encanta un son y que le fascina, y a Piqui le encanta también. ¿De dónde nace tu afición por el son? Bueno, porque el son no es como la política, que tiene sus vericuetos y sus cosas. El son es música, no es tan complicado. No, pero es una generación, claro, a mí me fascina. Sí, entonces se transmite, lo que quiero decir, se transmite más fácil. Por ejemplo, en Santiago se oía son en el parque sentado, en una heladería que había frente al Parque Duarte. Se ponían las emisoras de Cuba y la CMQ. Ajá. Y de ahí empezó el asunto. Y tú heredaste eso. Entonces yo heredé eso de mi viejo, que es un sonero rabioso. Me aprendí algunos y nada, y aquí estamos soñando. Me parece muy bien. Vamos a entrar un poco ya más de lleno, o más de lleno, al programa de la televisión que comenzará muy pronto, el Club de Tobogán, en nuestro canal de Raintel, Canal 7. Queremos que tú nos digas, Cristina, cómo se va a basar ese programa. Si más o menos tienes un criterio parecido a los programas internacionales infantiles, como por ejemplo que Plaza Sésamo, de esos de otros de concurso que se llama Double Dare, de esos que aparecen en el cable, o si es un formato totalmente diferente que ustedes se han planteado para hacer el Club de Tobogán. Bueno, el Club de Tobogán es hijo de la revista, entonces tiene características muy similares a la revista. De hecho, va a tener secciones similares con el mismo nombre, mejor dicho. Va a tener recetas de cocina. Queremos que los chicos sean independientes, que puedan cocinarse. Si mamá está trabajando y papá también, que puedan hacer algo solos. Va a tener los cuentos igual que en la revista. Ahora, es una filosofía diferente, es decir, no es un programa que yo te pueda decir es como alguno tal que el del cable o de la televisión dominicana. Se llama el Club de Tobogán, entonces ya eso hace que sea distinto. Sucede lo siguiente, nosotros a través de la revista incitamos a los niños hace aproximadamente unos 4 o 5 meses a que formen un club entre los chicos del barrio, entre sus amigos o sus familiares. Queríamos rescatar esa idea de club para que sepan lo que es trabajar en equipo, para que sepan lo que es solidaridad. Increíblemente tuvimos una respuesta así apabullante. A la fecha tenemos cerca de 240 clubes formados, ¿sí? Cada uno con su presidente, con su vocal, con su tesorero. Y nosotros más mantenemos... fácil que la Junta Central Electoral, pues. Debemos topiarlo como ejemplo, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que los niños, cuando tú les das algo que les interesa, la respuesta es inmediata. Yo creo que ese es el éxito de Tobogán, es saber buscarle la vuelta al niño para que las cosas le interesen. Al tener 240 clubes formados, nosotros mantenemos una correspondencia permanente con ellos. Ellos nos piden consejos, qué es lo que pueden hacer. Algunos han formado una especie de escuela donde los mayores le enseñan a los menores. Otros tienen un fondo donde compran libros y hacen donaciones al Donald Reed Cabral. En fin, infinidad de cosas que ellos van a poder hacer y van a poder mostrar en el programa. Van a ver algunas competencias. No es el corazón del programa las competencias ni los concursos. El corazón del programa es el Club Tobogán y tiene una característica muy especial. Va a ser dirigido por 4 niños que están estudiando teatro y ensayando hace 7 meses. Qué bien. Que ellos van a desarrollar una problemática central que lo que te comentaba en el bloque anterior, cuando llegó un por qué las guerras, también llegó por qué las drogas hacen daño, por qué el SIDA mata, por qué mamá y papá se pelean. Todos esos tipos de problemas los vamos a resolver dentro del Club de Tobogán. Los niños están bombardeados de información que no
comprenden, la escuchan guerra, SIDA, bomba atómica, droga, pero no saben lo que es. Saben que es malo, pero no entienden por qué. El propósito del Club de Tobogán es explicar todo ese tipo de cosas. Y además ofrecerles cultura. Recién yo estaba hablando con él a ver si a él le gustaría venir a nuestro programa y te invito oficialmente. No, vamos a venir todos, no se preocupe. Claro que sí. De esa forma entonces se puede propagar lo que es la revista ya a un medio masivo, como la penetración de la televisión. Y fundamentalmente hacer conocer todo lo que es cultura dominicana. Correcto. Uno de nuestros primeros invitados es don Pedro Mir, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Pues le felicitamos y le deseamos muchísimos éxitos. Yo sé que lo vamos a tener todos aquí en Raintel y en sus hogares recibiendo el Club de Tobogán a partir de mayo. A partir de la segunda quincena de mayo. La segunda quincena de mayo. Vamos a preguntar al doctor Carvajal, porque yo sé que hay muchas mujeres que cuando oyeron decir al doctor Carvajal Martínez que la mujer dominicana se ha vuelto en dame un chicharrón de pollo para llevar una persia tapada, se sintieron muy mal porque no todas las mujeres dominicanas pues pertenecen a ese grupo de chicharrón de pollo para llevar. Y yo quiero que él sepa que su amiga Piqui Lora, que la tiene al lado, se sintió muy indignada y dijo que esas serían las mujeres que salen con bollón, que piden chicharrón de pollo para llevar. Digo, cerramos la cita, ¿verdad? Por eso lo dijo Piqui Lora. Doctor, ¿por qué usted se refirió en ese sentido a la mujer dominicana de que la mujer dominicana se ha vuelto en dame un chicharrón de pollo para llevar? ¿Por qué? Todavía emocionado de la interpretación de Cuando digo que te quiero, de Víctor, que nos hizo recordar a ese gran conjunto cubano de Yo es Cuba y esa voz maravillosa que se parece mucho a la de Cheo Feliciano. Y sobre todo recibiendo los fulgores de esta dama argentina tan hermosa, compatriota de Raúl Rubianis, el autor de Renunciamiento. Y en presencia, además, de bien vestida en azul, mi destacada compincha histórica, doctora Piqui Lora, pues que dijo una gran verdad, dijo que somos un pueblo joven, ¿no? Seguro. Pero muy mal educado porque no ha tenido maestros. O sea, ese gran historiador, Olivera Martín, decía que si bien el pueblo hace los gobiernos, no es menos cierto que los ministros y los delegados son los que prácticamente educan a los pueblos. Este es un pueblo que ha recibido muy mala educación histórica porque siempre lo que hemos visto desde el comienzo de nuestra independencia han sido chernajes, ¿no? Ha sido una especie como de cherchas históricas. No ha recibido lecciones que provoquen el civismo. Como una derivación de esas malas lecciones, hay ciertos programas que se dan en televisión que prácticamente están como una especie de lo que nosotros hemos llamado el buscagoterismo. Están buscando goteras para saherir y desnaturalizar. Y en otra manifestación también de nuestra ineducación histórica y cívica está esa que nosotros llamamos el sadismo. ¿Ves? Entonces, hay que golpear. Entonces, están buscando una circunstancia donde lo que nosotros hemos planteado es todo lo contrario. ¿Usted nos dijo que había que No. los chicharrón de pollo para llevar, doctor? Fíjate que no conocen a quién están criticando, porque si nos oyeran correctamente verán que en todo nuestro programa lo que hemos hecho siempre nosotros es, primero, enorgullecernos de ser hijos de una maestra escuela. Nuestra madre, la profesora Taracha Martínez Yuda Carvajal, en paz descanse, muy amiga de tu padre. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre hemos decantado a la mujer. Lo que pasa es que nosotros señalamos que como consecuencia de la crisis general que sacude al país, el sector femenino no podía quedar exonerado. Correcto. Y prácticamente se ve porque es producto, son tesis traídas de la vida, eso no es improvisado. A nosotros nos dijo un amigo cubano, chico, la mujer dominicana sí pide. Digo, no, la mujer dominicana no es que pida, es que tú te has juntado con una serie de sectores. Específicamente. Es más, nosotros hemos visto que hay un sobrenombre que dicen de que aviones. Ahora hay los aviones. Prácticamente, cuando nosotros señalamos esto, nos estábamos refiriendo a eso. Claro. Pero si hay algo que nosotros siempre hemos considerado como el ser más sublime de la tierra. Es la mujer. Es la mujer. Claro. Y sobre todo, creo que uno estaría colindante con San Pedro y vecino de él, si oyendo la voz de Víctor, ese bolero, ¿no?
y una hermosa trigueña nacional con más o menos aditamentos caderiles incontenibles, uno estaría muy cerca del cielo, ¿no? Del cielo, Claro que- estoy de acuerdo con Pues usted. ¿Cómo vamos nosotros a estamos decir? claros. ¿Cómo nosotros vamos a decir que chicharrón de pollo, Pero etcétera, ¿no? usted comprende cuál era mi inquietud frente a muchas mujeres, ¿verdad? Que se acercaron a nosotros. No, claro. Y nos dijeron, ¿cómo va a ser? Digo, no, eso no puede ser así. No Vamos, puede cuando ser vaya al así, programa. porque no- Y doña Pique se sintió muy indignada. Ya usted está más o menos, ¿verdad? Más acorde. A menos que usted no sepa por qué personas como el doctor Carvajal Martínez, ¿verdad? Pueden tener en un momento determinado esa opinión de algunas mujeres. A la larga puede haber un poco de razón en que la mujer dominicana en algunas áreas se haya ganado un poquito, como ese sobrenombre del chicharrón de pollo para llevar. ¿A qué usted atribuye Sí, ese fíjate, fenómeno? lo primero que hay que decir es que Tony Raful ha interpretado magistralmente la forma de hablar del doctor Carvajal. El doctor Carvajal habla así para sacudir a la mujer que adopta ese tipo de actitud. Es cierto que hay mujeres que creen que pueden vivir así, pidiendo, es cierto, pero son las menos, porque en este país la mujer pobre es la proveedora del hogar, es la madre la que tiene los hijos naturales, la que los sostiene, la que lo lleva a la escuela, la que lo lleva al hospital cuando se enferman y el padre nunca aparece. Y nosotras, aquí ya vemos 3 proveedoras. En vez de pedir, nosotros lo que hacemos es comprar mucha comida Todo. para nuestros hijos y para personas que ni siquiera conocemos a veces. De modo que el doctor Carvajal sabe perfectamente que es una minoría. Lo que pasa es que mi querido amigo, con pinche histórico, como dice él, a mucha honra y con mucho gusto, pues ha incursionado en esos sitios donde el bailazón y eso, tú sabes. Y entonces Cecilia ha ganado muchas experiencias buenas, ese conocimiento que tiene profundo del pueblo, de ahí, pero también ha tenido experiencias desagradables, como esa actitud de la mujer que piden chicharrón de pollo, pero que va, él nunca ha querido decir que la mujer dominicana es así, de ninguna forma. Bueno, pues estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Estamos todos tranquilos con eso del chicharrón de pollo y con todo lo que se ha dicho en este bloque. Yo quiero que el programa siga en lo musical con un número que para mí tiene muchísima importancia. Yo sé que a Víctor le va a gustar mucho, yo sé que a doña Piqui le va a gustar, yo sé que al doctor Carvajal Martínez le va a gustar y espero que a Cristina también le guste mucho y que a todos ustedes lo reciban con la emoción que se hizo este trabajo para ustedes. Vamos a ver. Un cardenal Richelieu. Y te digo, el cardenal, ¿cómo me dijiste? Que me den el cardenal Richelieu, el fundador de la nobleza. El fundador de la nobleza. Bien. Pero usted puede pedir por el cardenal Richelieu y por todos los cardenales que usted quiera, que ahí van a aparecer. Claro, en la Fromagerie, yo creo que después de aquí nos vamos a tomar un traguito, ¿verdad, Piqui? Natural. A la Fromagerie, pero vamos a terminar primero con el programa que todavía no se termina. Vamos a comenzar con el bloque libre para que ustedes se hagan una pregunta, a quienes ustedes quieran. Vamos a comenzar con Vitico, perdonando a la dama, vamos a comenzar con él. Oh, qué bien. Sí, ¿viste? Bueno, Además, Vitico se puso medias hoy. Sí. Y eso hay que aplaudirlo. Sí, no, en el próximo vemos con traje. Exacto. En escala. A mí me interesó mucho desde el principio las exposiciones de ustedes acerca de los diferentes movimientos, porque pensaba que una cosa trajo la otra, pienso yo. El 14 de junio, esa respuesta que se dio, aunque frustrada, pero enseñó cosas, ¿verdad? Que se pusieron de manifiesto en el 24 de abril también, ¿verdad? Hechos históricos que traen uno como consecuencia de otro. O que se alimentó el segundo del primero. Ustedes no creen, cualquiera de los dos, que contar con una gran bibliografía sobre eso sería una cosa importante para las generaciones futuras. Bueno, para nosotros. En un primer movimiento, la respuesta a mi compinche histórica, la autora Lora. Pues sí, todas las cosas que ocurren deben ser plasmadas en blanco y negro. Y creo que es muy importante que toda la gente que todavía está viva escriba y luego se haga alguien muy entendido en el asunto de la historia, pues le dé forma, porque a veces se desnaturalizan los hechos
cuando van desapareciendo esas personas que tuvieron participación en esos hechos. Todavía ya hemos perdido muchos. Sí, ese es mi temor. Exacto. Y los que quedamos debemos todos escribir como podamos, sin pretensiones de literatos, y luego entregar todos esos datos a alguien que pueda hacerlo bien como historiador. Por favor. Esa es una preocupación de muchos de nosotros, incluso de líderes. El otro día tuve la oportunidad agradable de conversar con el profesor Bosch y me estaba diciendo eso, que todos nosotros debíamos siquiera grabar como una conversación, como estamos hablando aquí, para que quede los testimonios. A veces, 3 de nosotros estaba en alguna... Decía yo que la Puerta del Sol, bueno, no solamente este traje rojo, usted puede encontrarlo allá, o la tela para este traje rojo, porque este traje está hecho especialmente para facetas, ¿no? Pero sí la tela, todo el material que se usó para este vestido está en la Puerta del Sol. Igual que para el de Piqui, igual que el de Cristina, usted lo puede conseguir en los pantalones de Vitico también están en la Puerta del Sol, porque tiene un departamento de caballero, de tejido estupendo, ¿lo has visto? Es fabuloso. La Puerta del Sol está no solamente en Madrid, no señor, también hay una Puerta del Sol aquí en el Conde, está también en el Nacional y está en Plaza Naco. Pero lo importante es que toda la Puerta del Sol tiene la misma calidad, porque el prestigio siempre lo tiene para usted, que es una persona de mucho talento, y siempre decide, naturalmente, la Puerta del Sol. Vitico, voy para ti con tu pregunta. Después que tú has oído hablar de 2 generaciones que no son las tuyas, por ejemplo, al doctor Cabajal Martínez y a la doctora Piquilora, ¿cómo tú te sientes habiéndolos oído a ellos hablar de sus generaciones? Tú que perteneces a otra generación, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú opinas? Bueno, muy bien. Como diría un amigo mutuo, ¿no? El maestro Tavera, director musical, anonadado. Porque me doy cuenta que no sé tanto como que creía que sabía acerca de todas esas cosas que ellos han hablado. Sobre todo, me dieron la buena costumbre en mi casa, gracias a papá y a mamá, de oír a los que me llevan un poco más. Y creo que ciertamente, ahorita la primera pregunta que se le hizo al doctor, de lo de hoy, de lo de mañana, me parece sumamente interesante que gente como ellos estén en programas como este y en otros programas diciéndonos y hablándonos sobre estas cosas, que somos, como diría el doctor, no somos haraganes también, nos da trabajo leer, y quizás si ellos estuviesen hablando, pues muchos jóvenes nos enteraríamos de todas esas cosas. Pues Se lo agradezco muchísimo. Pues muy bien, muy bien. Cristina, la revista Tobogán, todavía no vamos a entrar al área de la televisión, la revista básicamente, que es muy interesante, que es eminentemente cultural. A mí me fascina, mis hijos las tienen, pero mi preocupación es que no pueden llegar hacia todos los niños de la República Dominicana, esos niños que necesitan, tanto como cualquier otro, saber de dónde nacemos, por qué somos dominicanos, quiénes son nuestros próceres, qué pasa con la botánica, con la zoología, con la anatomía, qué tú haces cuando siembras una planta, los crucigramas fabulosos que tienen, los cuentos, que con juegos se aprenden una serie de cosas. Es un precio, nosotros decimos que módico porque podemos pagar 3 pesos, pero los niños de nuestro país que no pueden pagar 2 pesos por una leche, no pueden pagar 3 pesos por un tobogán, ¿no habrá una planificación de ustedes como institución, quizás por algún patrocinio o una institución que lo patrocine o el gobierno o alguien, poder llegar hacia todas esas casas, casitas, casuchas, donde hay infinidad de niños que no tienen la posibilidad de que le llegue la fabulosa colección de tobogán? Bueno, mira, realmente nosotros estábamos siempre, desde el principio estuvimos preocupados por ese tema y realmente no hemos conseguido patrocinio ni apoyo. Lo que sí hemos hecho, que es un intento mínimo, es a través de la Secretaría de Educación, le hemos entregado para un concurso que ellos tienen que se llama Reforestando con la Escuela, le entregamos quincenalmente 100 suscripciones. Y ellos las envían a aquellas escuelas públicas que han sido premiadas dentro de ese concurso.
Increíblemente tuvimos la satisfacción que de un concurso que nosotros organizamos, que se llamaba Un repaso con tobogán, el niño que sacó el premio primero, que era un depósito de 1.500 pesos, era un niño de Neiva que había recibido esa revista a partir de la Secretaría de Educación. Y estamos comprometidos a visitarlo y a hacerle en su casa un reportaje, porque realmente nos emocionó. Él nos contaba de que la maestra no quería que recortara el cupón del concurso, porque claro, era la revista de todos. Claro. Y él, no sé, se las ingenió, le sacó una fotocopia y contaba realmente cómo él había trabajado para lograr enviar ese cupón. Lamentablemente no hemos podido llegar a todos y hacemos un gran esfuerzo por mantener económica la revista. Como tú dijiste, es económica, 3 pesos hoy en día no es nada, contando de que trabajamos con materiales importados. Correcto. Papel, tinta, etcétera. Todo sube. Bien, ojalá que podamos contar con una institución, que el gobierno sencillamente dé una subvención para todas las escuelas públicas y ustedes lo pongan a precio de costo para que llegue tobogán a todos los hogares de la República Dominicana. Doctor Carvajal, a su manera de ver en función de frutos políticos, ¿qué sería lo más trascendente a largo plazo para usted? El 14 de junio, la historia, el martirologio del 14 de junio o la gesta del 24 de abril, la guerra del 24 de abril. Fíjate, normalmente el dominicano parece ser que por esa especie de crisis desde el propio nacimiento de la República, porque cuando se lanzó el trabucazo en la Puerta de la Misericordia, que se pasó a la Puerta del Conde, estaban divididos. O sea, habían los bobadillistas con Santana y estaban, como siempre, los patriotas. Parece ser que esa ha sido una característica permanente en la historia del pueblo dominicano, lo que nosotros hemos llamado el licey y escogidismo mental. O sea, cada proceso, cada grupo histórico tiene que hacer su papel en un momento determinado. O sea, son escalones que la República Dominicana ha tenido, o el pueblo dominicano, que ir subiendo, como aquel famoso bolero de Cheo Feliciano de los pasos en la escalera, que es comparable con el proceso histórico. Es decir, que son circunstancias... Son peldaños. Exacto, porque por ejemplo, el 14 de junio son 2 fechas, ¿no? Es la repatriación aérea y naval de los héroes que son llamados la raza inmortal, y entonces la agrupación de nosotros con su etapa clandestina y pública cumplió su tarea. Su tarea hasta cierto punto diríamos que psicológica, aun cuando políticamente se frustró. El 24 de abril, un proceso bellísimo, se produjeron los fenómenos que todo el mundo conoce, pues, y se quedó ahí. O sea, fíjate que han sido procesos más bien tentativas, pero todo el decursar, el devenir de una vida, llega un momento en que se produce el verdadero, el auténtico y depurado acontecimiento histórico, que va definitivamente a hilvanar, a crear especies de maridaje histórico entre el pueblo dominicano y sus auténticos dirigentes, que de seguro todos estarán desprovistos del caudillismo, del egolatrismo y de esa ambición rabiosamente característica de nuestra historia. Es decir, que vendrán los apóstoles, ya los rabiosamente utilitarios, los que utilizan el Estado como una especie de bolsillo personal, cesarán definitivamente y vendrá el romance de un proceso donde el pueblo dominicano arribará a su verdadera soberanía política, económica, cultural y espiritual. Bien. Vamos a preguntarle a doña Piqui, que habiendo pasado tantos años, 2 décadas o más, de todos esos acontecimientos que hemos estado hablando durante todo el tiempo esta noche, ¿se siente ella que valió la pena correr todos los riesgos, hacerse todas las ilusiones, después que ella ha visto todas las cosas que han pasado en este pueblo? Porque hay mucha gente que dice, no vale la pena morirse por un pueblo de gente así, como diría Bollón, ¿no? Digo, en otro aspecto, no en ese. Un momentito. No en ese, en otro aspecto, no en ese, no. Hay mucha gente que dice, qué pena me da que mi marido haya dado la vida, su vida, por este pueblo si están pasando estas y estas cosas. ¿A ti no te ha sucedido igual o tú, por el contrario, piensas que si se vuelve a presentar la oportunidad, sobre la base de las mismas circunstancias, vuelves y tomas las armas? Seguro que sí, porque sí valió la pena.
Sí valió la pena. Para ti sí valió la pena. Sí, cómo no. Hay muchas cosas que hacer todavía, pero se han logrado ya varias. El hecho de que nosotros estemos aquí conversando en un programa de esta naturaleza es un avance. Nosotros no teníamos estas cosas hace 25 años y mucho menos hace 35. El hecho de que hayamos perdido tantos hombres y mujeres valiosos en esa lucha no quiere decir que no valiera la pena de ninguna manera. Al contrario, debemos apreciar aún más lo que hemos conseguido porque lo conseguimos en base a ese sacrificio. Nadie consigue nada sin esfuerzo y sin lágrimas. No es fácil el triunfo. Nada en la vida que valga la pena se consigue con facilidad. Pero todavía no se ha triunfado según tu criterio. No, de ninguna manera. Pero acuérdate que nuestro pueblo es un pueblo joven. Lo que para una persona es mucho tiempo, digamos 20, 30 años, para un pueblo son segundos. Nosotros somos un pueblo que tenemos apenas, vamos a cumplir 500 años. De modo que de que nos descubrieron los que se supone que eran más civilizados que nosotros, o que los indios, porque ya nosotros no tenemos nada de eso. Pero somos un pueblo joven y todavía falta mucho que hacer. Si se presenta de nuevo las mismas circunstancias o parecidas, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya no con la misma energía, pero lo vamos a intentar, porque además la experiencia no se improvisa. Y en una guerra, en una contingencia, en un problema fuerte político, pues hay muchas cosas que hacer y seguramente que nosotros, el doctor Carvajal y yo, y luego los jóvenes como Vitico, y quién sabe si nuestra amiga argentina se nacionaliza y puede hacerlo también, y que ya le tiene mucho cariño a nuestro país, cada quien puede dar su aporte. Parece que yo no voy porque ella no me incluyó. Bueno, tú vas segurito, porque tú siempre has sido una mujer preocupada por los problemas de nuestro país. Gracias. Vamos entonces a disfrutar de Víctor, que nos va a cantar. ¿Qué tú vas a cantar ahora, Vitico? Vas a cantar un bolero. Yo estoy ensayando un bolero ahorita que Carvajal estaba diciendo, no. Ese sí es. Bolerazo. Es de Vitico, ¿verdad? Es de Vitico. Qué sí. bien. Okay. Vamos a oírla.